Muchas bendiciones en este día. Vamos a continuar con estos pequeños estudios acerca del libro del Éxodo y voy a continuar con el capítulo 14. En este capítulo se nos habla de uno de los pasajes quizá más conocidos por el pueblo cristiano, que es cuando el pueblo de Israel cruza por el Mar Rojo. Este episodio es tan conocido que hay muchas alabanzas, muchos coritos que nos hablan acerca de la maravilla de este milagro que Dios hizo de permitir que el mar se abriera, que se partiera en dos para que el pueblo pudiera pasar en seco a través de él. Entonces como es un pasaje conocido, solo quiero resaltar algunos hechos importantes que están escritos aquí en la palabra. Entonces empezamos en el capítulo 14, en donde Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Aquí nuevamente surge este concepto de que Dios endurece el corazón de Faraón, pero como yo en el video anterior creo que lo mencioné, cuando Dios hace esto es porque Dios conoce el corazón de las personas y ya de antemano sabía que Faraón no se iba a arrepentir. Entonces endurece aún más su postura para que a través de eso él pueda glorificar, él pueda manifestar su gloria y que los demás puedan ver las maravillas que él hace. Todo tiene un propósito detrás de las cosas que Dios hace. Entonces, o sea que ya Dios tenía todo planeado. Permite que ellos se acampen a la par del Mar Rojo y que ya no haya vuelta atrás, porque detrás del Mar Rojo lo que habían eran montañas en el desierto, y allí venía el ejército del faraón. Todos sabemos ya después que Dios le dice a Moisés que levante su vara y que cruce en seco. Pero me llamó la atención algo aquí que quiero leerles. Está en el versículo... en el versículo 15, mire qué interesante. Esto sucede después de que el pueblo se acerca a Moisés, el pueblo de Israel, y le dice: no habían tumbas suficientes en Egipto, como quien dice: ¿por qué no nos morimos allá mejor, no? Que tuvimos que salir aquí al desierto a morir aquí en medio del desierto. Pero entonces viene Moisés y le habla a Dios. Pero mire la respuesta que Dios le da a Moisés. En el versículo, el versículo 15. Mire esta respuesta. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mientras yo leía esto, mire, estas palabras brotaron hacia mí. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos nos escondemos? Es literalmente la palabra que quiero usar. Nos escondemos detrás de la oración para no tomar acción. Aquí Dios mismo le está diciendo: pero ¿por qué clamas a mí? Yo, como quien dice: yo no voy a hacer el trabajo por ti. Hay cosas que Dios tiene el control, pero hay cosas que Dios nos deja a nosotros el control de hacerlo. Dios tiene el deseo muchas veces de ayudarnos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sacarnos de los problemas en que estamos, pero nosotros no hacemos nada. Entonces hay un refrán popular que dice: orando, orando y con el mazo dando. Yo no sé si usted lo habrá escuchado alguna vez, pero si no, esto se refiere a que en la antigüedad los monjes, y todavía se practica en la actualidad también, los sacerdotes, lo que hacían era que se ponían a orar, pero agarraban un mazo. Un mazo era como el mismo que se utilizó para darle latigazos a Jesús. Entonces, este era como una especie de látigo, ¿no? Pero era un palo que tenía puntas que desgarraban la piel. Entonces, los sacerdotes utilizaban esta costumbre, le llaman flagelarse. Ellos estaban orando y mientras tanto se estaban así golpeando la espalda. Entonces, ellos tenían esa creencia, o la tienen todavía, de que mientras están orando, ellos están, lo que está en el Nuevo Testamento, ellos ofrecían su cuerpo en sacrificio vivo. Entonces ellos
consideran todavía de que a la vez que ellos están golpeando y se están desgarrando su espalda, como le pasó a Jesús cuando lo latigaron, entonces ellos consideran que Dios va a tomar más en cuenta su oración. De allí surge ese dicho, orando, orando y con el mazo, que es esa herramienta, y con el mazo dando. Como quien dice, ora, pero haz algo. O sea, no te quedes quieto. Y esto a mí me confronta la palabra. Yo no sé si a usted, pero yo espero que a través de las páginas de este libro su vida se vaya transformando, porque de eso se trata. Al leer la escritura, por ser una palabra viva y eficaz, penetra, dice la escritura, hasta nuestros huesos y discierne nuestros pensamientos y separa lo más profundo de nuestro corazón y saca a relucir todo lo malo que hay. Y aquí en esta palabra, a mí Dios lo que me está diciendo y lo que le está diciendo a usted que está viendo este video es, ora, claro que sí. Pero hay un momento para actuar. No te quedes únicamente en la oración. Haz tu parte. Para poner un ejemplo fácil, puede ser que usted le esté pidiendo a Dios, Dios mío, por favor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, o dame un trabajo mejor si es que ya tiene uno. Pero se queda ahí y no hace nada. Se queda en su casa. Si está desempleado, se queda en su casa orando las 24 horas del día. Y quiere que Dios le mande un trabajo a su casa. ¿Y en qué momento? ¿Por qué no sale usted a repartir los currículum? ¿Por qué no sale usted a buscar en las calles donde hay letreros de que se necesita un trabajador? ¿Me entiende? Dios quiere que hagamos algo también. O si no, si ya tiene un trabajo, pero quiere un trabajo mejor, ok, tiene su trabajo seguro, pero entonces muévase. Empieza a buscar otras opciones o empiece a tener un ahorro acumulado seguro para que antes de cambiar a otro trabajo usted tenga una solvencia. Y esto es en las diferentes áreas de nuestra vida. Ah, Señor, sáname. Claro, Señor, el Dios te puede sanar, Dios puede hacer un milagro, pero también si uno no se cuida su cuerpo, si usted tiene malos hábitos alimenticios, si uno no hace ejercicio, wow, todo esto a mí me confronta. Entonces, la respuesta es que Dios es tan lindo cuando uno puede tener una relación personal con Él, porque la forma en que le contesta es que a mí me causó hasta gracia, porque le dice, ¿por qué clamas a mí? Léalo usted en su Biblia, está en el versículo 15 del capítulo 14. O sea, en otras palabras, muévete, pues. Está bien que me hables a mí, pero ahora es tu turno. Haz tu parte, muévete. Entonces, hay otra parte aquí que también quiero mencionar. En el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En el video anterior yo terminaba diciendo que la presencia de Jehová nunca se apartó del pueblo. Pero aquí en esta parte vemos que lo que hace es que esa nube durante el día y esa columna de fuego durante la noche, en lugar de ir al frente guiándolos, se pone en la parte de atrás. ¿Esto para qué? Para hacer una separación. El pueblo iba aquí, venían los egipcios atrás y entonces esa columna estaba en medio. Entonces aquí menciona que en el versículo 20 dice, aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El pueblo de Israel aquí, los egipcios detrás, pero en medio estaba esa columna que los dividía y nunca se juntaron. Entonces, ¿sabe también esto cómo ministraba mi corazón el día de hoy? Estamos en estos tiempos del coronavirus, ¿no? Y eso solamente es uno de muchos virus, pestes, pandemias que van a surgir, ¿verdad? Estamos en principio de dolores, o sea, la venida de Cristo está pronto, es verdad, entonces tenemos que estar preparados. Pero esto venía a mi corazón porque, ¿sabe qué pasa? Cuando Dios tiene el control de todo, una persona puede estar infectada aquí. Eso es lo que Dios traía a mi corazón. Puede haber aquí una persona infectada con el famoso coronavirus y yo puedo estar aquí a la par. Pero si Dios no quiere que yo me contamine, que yo me enferme, Él va a estar aquí, en medio. Y nunca esta persona me va a contagiar a mí, aunque estemos a la par, aunque estemos menos de los 5 metros, que creo que son lo que sugieren que esté uno separado de la gente. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Obviamente uno tiene que tener precauciones, pero a lo que quiero llevar es que no tenemos que alarmarnos, no tenemos que tener pánico. Si la Biblia está aquí y Dios nos permite que la leamos al día de hoy, en pleno año 2020, ¿para qué la dejó Dios? Es para enseñarme a mí todas las cosas, todas las maravillas que Él ya hizo y que va a seguir haciendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué más?
me emociono cuando empiezo a hablar de todo esto, pero quiero avanzar porque luego se me alargan los videos. Después de que el pueblo cruzó, vemos que nuevamente Moisés extiende la vara y el pueblo de los egipcios se ahoga. Hay una parte interesante, que la última vez que Moisés se reúne con Faraón, Faraón le dice ya, nunca más nos volveremos a ver, porque la próxima vez que nos veamos, obviamente uno de los dos va a morir. Y en este caso fue Faraón. ¿Por qué? Porque cuando el mar se cerró, según dice la Biblia, el mar se separó y habían dos paredes de agua, una aquí, otra aquí. Entonces, literalmente, el pueblo cruzó en medio y a sus dos lados estaban esas dos paredes del mar. Pero cuando cruzaron y luego Moisés nuevamente levanta la vara, el agua se volvió a caer al mar, volvió a su estado original y los egipcios murieron en ese momento. Y algo que quería comentar aquí al respecto. Hace algún tiempo yo vi un documental. Este documental era algo, o sea, algo científico, pues no cristiano. Entonces estaban, creo que fue en el Discovery Channel o uno de esos canales que hacen esas investigaciones. Entonces, a través de todo el documental empezaron a explicar científicamente lo que había sucedido. Fueron al lugar en donde cruzó el pueblo de Israel, que está marcado geográficamente, donde exactamente fue. Entonces empezaron a explicar, a dar como respuestas científicas de qué era lo que había pasado. Y la persona que estaba como que guiando el documental, él mencionó una palabra que yo no recuerdo muy bien si dijo comba o algo así, que es el nombre científico que le daban a eso. Que lo que sucedió es que hubo un viento en ese momento. Entonces, este viento, provocadas las circunstancias meteorológicas, provocó que el mar se sopló con tanta fuerza que entonces permitió que el mar durante un lapso de tiempo se pudiera separar. O sea que científicamente sí es probable que el mar se haya dividido en dos. Ok. Entonces, obviamente la ciencia únicamente confirma lo que la Biblia ya dice, ¿verdad? Pero lo que a mí me llamó la atención es que el documental termina de la siguiente manera. Está el científico hablando, ¿no? Entonces, termina diciendo como conclusión. Y dice, el milagro no es que el mar se haya separado en dos. O sea, porque digamos que científicamente es probable, a lo mejor puede haber otra situación actualmente en la que el mar se parta en dos. Entonces, pero él decía, mire lo interesante, este científico decía, el milagro no fue que el mar se haya partido en dos. El milagro fue que el mar se haya dividido en dos, justamente en el momento en el que el pueblo necesitaba que se partiera en dos. Y volvió a su lugar después cuando el pueblo necesitaba que se cerrara para que los egipcios murieron. Entonces, me encantó la conclusión que dio este científico, porque lo que está haciendo es corroborando la existencia de Dios. Dios llega en el momento exacto. Y la ciencia jamás va a contradecir la Biblia, jamás. A mí me gusta decir esto y me gusta traer ejemplos científicos actuales, porque la gente, los cristianos tienen miedo. A mí eso me molesta, que hay mucho cristiano que tiene miedo de enfrentarse con las personas que no son cristianas o con aquellos que son ateos, porque el problema es que son ignorantes de la escritura y son ignorantes de las cosas que suceden alrededor y de los avances científicos que hay, y no tienen la certeza y la seguridad de que lo que la Biblia dice es cierto. Yo no sé si este sea su caso, pero yo quiero decirle que si usted es cristiano, usted tiene que estar 100% seguro que lo que la Biblia dice es verdad. Porque si usted duda, entonces es como la ola que va y viene y que es arrastrada de allá para acá. Si uno cree en Dios, uno tiene que creer en la Biblia. Y si usted no cree en la Biblia, entonces lea, entonces investigue, cerciórese. A Dios no le va a molestar esto. Dios no se enoja de que usted diga, Dios mío, ayúdame, porque a mí se me hace imposible que el mar se haya dividido en dos. Dios no se va a enojar por eso. Dios es Dios y Dios va a seguir siendo Dios aunque usted crea o aunque usted no crea. Pero es su obligación, es mi obligación. Si yo tengo dudas, investigar más. Porque ¿cómo voy a convencer a los demás de que esto es real si yo misma no lo creo? Por eso es que yo trato de traer esos ejemplos, porque yo sé que hay muchas personas que dudan o no tienen las palabras adecuadas para poder decir que lo que la Biblia dice es verdad. Por lo menos yo trato de darle como que alguna herramienta o alguna idea o algún tipo de conocimiento, quizá es muy vago o muy sencillo, pero que usted tenga las herramientas suficientes o la seguridad suficiente para poder hablar con cualquier persona y estar seguro, convencido de que la Biblia es la palabra de Dios.
En el versículo 30 concluye diciendo, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El capítulo 15 hay un cántico de Moisés y de María, por eso se dice que María, la hermana de Moisés, fue la primera líder de alabanza, ¿verdad? Bueno, aquí solo me quedaría aclarar que en los tiempos en que estamos viviendo, en que hay mucha igualdad entre el hombre y la mujer, las mujeres también pueden ser líderes de alabanza. De hecho, hay bandas en la actualidad, grupos de alabanza en los cuales las líderes son mujeres. Entonces, en ningún momento Dios ha relegado el papel de la mujer en la alabanza. En el capítulo 16, algo que quiero mencionar aquí, el agua amarga de Mara. Después de que cruzaron el Mar Rojo, pasan a un lugar, no tienen agua, el pueblo empieza a murmurar porque pasan por un lugar donde el agua está amarga. Y aquí yo quiero mencionar algo. Hace algunos años, mire, Dios ponía esto en mi corazón. Hace algunos años yo en mi iglesia en Guatemala, yo llevé un mensaje que hablaba sobre que nosotros tenemos un nombre que solo Dios conoce. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y en uno de los, al final del mensaje, se me acercó una amiga de la infancia y me dice, esto es como un testimonio rápido que quiero dar porque Dios lo trajo a mi mente y que Dios bendiga a mi amiga Mara. Ella me dijo al final del mensaje, se me acercó y me dice, Oli, muchas gracias por ese mensaje, porque ella durante muchos años dice que tuvo amargura en su corazón, porque ella se llama Mara. Y Mara significa amarga. Entonces ella me decía, yo nunca entendí por qué mi mamá me puso ese nombre, por qué me puso Mara, amargura. Y entonces como que después de ese mensaje ella recibió sanación en su corazón y en su alma porque entendió que no importan las circunstancias actuales, importa cómo Dios nos ve. Y entonces Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Solo quería mencionar eso porque justamente este pasaje se encuentra aquí en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió que el agua fuera amarga? Dios quería mostrar sus maravillas. Una y otra vez quería mostrar sus maravillas, su poder, su milagro, su gloria ante el pueblo de Israel para que el pueblo confiara en Él. Porque entendamos el contexto. El pueblo de Israel viene de estar esclavo durante 400 años. Así que en este tiempo en el desierto, Dios trabaja con su mentalidad, con su alma, con su espíritu, para que ellos confíen en Él. Pero vemos que una y otra vez el pueblo duda. Más adelante en el capítulo 16, nuevamente no hay que comer, el pueblo se enoja, pero entonces Dios dice que va a proveer pan. Hay una parte aquí, miren, el versículo 3 del capítulo 16 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, se estaban quejando contra Moisés y contra Aarón. Entonces aquí Dios provee el famoso maná del cielo. Dios hace caer maná del cielo, pero también hay condiciones. Les dice que tienen que recoger únicamente la ración diaria, no más. Y el sexto día iban a recoger el doble de la ración, porque recordemos que el séptimo día, que es el día de descanso, ellos no iban a hacer nada, sino que adorar a Dios. Entonces aquí vemos que Dios convierte el agua amarga en agua dulce, después que Dios les da el maná del cielo. Más adelante otra vez no hay agua y vemos en el capítulo 17 que Moisés saca agua de la roca. Y para concluir aquí en el capítulo 17 vemos la primera guerra del pueblo de Israel. Dice guerra con Amalek. Y aquí yo quiero recordarles algo. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Por eso tenían tanto miedo cuando los egipcios los venían persiguiendo. Imagínense todo un ejército bien armado persiguiendo a un grupo de personas que eran esclavos, que lo único que hacían era construir ladrillos. Entonces no eran un pueblo guerrero. A través del tiempo se van a ir convirtiendo en un pueblo guerrero. Y aquí es donde aparece, si no me equivoco, aquí es donde aparece por primera vez Josué. Porque en el capítulo 17 del versículo 8 ya empieza donde dice la guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, aquí aparece Josué,
escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Por qué quiero mencionar aquí a Josué? Josué es un personaje muy importante, lo vamos a estudiar más adelante. Josué es el sucesor de Moisés en cuanto al liderazgo del pueblo de Israel. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, pero después va a ser Josué el que introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces aquí aparece por primera vez Josué a cargo empieza como que a formar un ejército, ¿no? De esos hombres que salieron de construir ladrillos, viene y los convierte en guerreros. Y van y luchan contra Amalek, pero vemos que el que da la victoria es Jehová. El que pelea por nosotros es Jehová. Porque en el versículo 10 dice que Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y después en el versículo 11 continúa. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este es un pasaje que nos habla, puede ser... Aquí es un pasaje literal, esto sucedió, pero si esto lo podemos traer a nuestro lado espiritual, es la importancia de que los líderes tengan personas a su alrededor que los apoyen. Para traer un ejemplo claro, en nuestra iglesia tenemos un pastor, que el pastor también necesita de personas que estén a su lado apoyándolo, para que cuando a él se le cansen las manos, estos líderes que estén alrededor de él también puedan ayudarlo y sostener sus manos en alto para que la iglesia prevalezca. Esa es podría ser como que la explicación espiritual. Obviamente esto es muy profundo, pero no voy a entrar en más detalles porque estos videos, lo que yo trato es de hacer algo corto, pero que le motive a continuar leyendo la Biblia, porque la Biblia es un libro maravilloso. Hay tanto para aprender, hay tanta enseñanza, y yo estoy segura que si usted ya leyó Génesis y ya va aquí por el Éxodo, espero que siga con este proyecto de leer el Antiguo Testamento en este año. Sigamos adelante porque recordemos que este es el libro de vida. Aquí está todo lo que Dios quiere que hagamos y aquí está todo lo que Dios no quiere que hagamos. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, sigamos leyendo la Biblia. Que el Señor le bendiga, que tenga muy buen día y nos vemos en el próximo video.